¿Cómo les va? Muy buenas noches. Estamos dando comienzo a este nuevo episodio de La Última Palabra por las pantallas de Canal 30 Televisión. Luego de este feriado que nos interrumpió la semana pasada la actualidad política, nos congregamos nuevamente en este capítulo, ya el 29 de esta temporada 2023. Vamos a salir de todo lo que ha sido esta entrega de la propuesta de constitución por parte del Consejo para analizar el último estudio llevado a cabo por Contextus en conjunto con la Universidad Católica del Maule. En el estudio ya nos acompaña Ernesto Reynoso, sociólogo y director del Centro de Estudios Contextus, un viejo conocido, amigo de la casa. ¿Cómo estás, Ernesto? Bienvenido. Hola Matías, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a conversar de dos temas súper significativos para la gente, así que ojalá salga todo dentro de lo planificado. Invitarlos a ustedes también a participar de esta transmisión a través de nuestro Facebook. Canal 30 Oficial puede enviar algunas consultas también a nuestro invitado, porque el tema que nos convoca y que finalmente fue lo que analizó el estudio, particularmente en la comuna de Curicó, es la corrupción. Y vaya que hemos tenido casos de corrupción, diría yo, la última década, ¿no? Cuéntanos sobre algunas variables de identificación que tuvo el estudio, la fecha en las que se tomaron las encuestas y ya de lleno también definir qué es lo que entendemos por corrupción, ¿no? Sí. Bueno, quiero partir manifestando que antes de partir con los datos metodológicos, es comentar que esto es un esfuerzo colectivo entre la carrera de Administración Pública de la Universidad Católica del Maule y la consultora Contextus, y este tipo de ejercicio se viene realizando desde el año 2017 a la fecha. Partimos con la Escuela de Sociología y desde hace un año quisimos hacer lo mismo con Administración Pública, y en base a aquello se aplicaron 400 encuestas el mes de julio del presente año, o sea, 3-4 meses atrás. Se encuestaron a 400 personas y en el proceso investigativo participaron aproximadamente 45 personas en el fondo. ¿Ya? Ayer un periodista me preguntaba con respecto a la preocupación que eran estudiantes, en el fondo sí, pero son estudiantes de cuarto año, a punto de titularse en el ámbito de la administración pública, y también mencionar que la temática fue planteada por ellos. Sí, no, eso te iba a consultar. sí. ¿Por qué fue el tema de la corrupción? Considerando, bueno, que está el tema, ¿no?, de democracia viva, que vamos a comentar un poco más adelante. Hemos tenido varios casos de corrupción en el mundo, tanto público como privado, el financiamiento ilegal de la política, el tema también de colusión, y claro, ahora es como un nuevo tema que está en la palestra, considerando el tema de democracia viva, ¿no? Sí, hay que entender que yo creo que la temática surge desde los estudiantes porque ellos van a trabajar en un ámbito público el día de mañana. Son estudiantes de administración pública. Entonces, desde que yo llegué al curso el año pasado, ellos ya planteaban el tema de los arreglos, del famoso pituto, de la transparencia en los concursos, de la meritocracia, que es un concepto súper vapuleado hoy día, porque de repente se pierde en el camino, digamos, y es un concepto más idílico. La demanda fue de ellos. Yo lo que hice finalmente como profesor y como investigador fue como encauzar esa idea de investigación, pero hay que tener claro que esto siempre ha estado presente, Matías. ¿Ya? Yo podría decir incluso que la corrupción se ha instalado como un germen dentro del sistema político, hace mucho rato, digamos. Y no solamente en Chile, tenemos ejemplos latinoamericanos y mundiales, digamos, al respecto. Y también pasa porque hay una percepción de la comunidad, me refiero al ciudadano de a pie, por así decirlo, muy negativa hacia la corrupción misma, porque en el fondo es una zona de privilegio donde la gente, el ciudadano normal, no accede. ¿Ya? O sea, espera acceder quizá en algún momento, pero en la normalidad no accede. Y es la élite la que accede a esos beneficios, que en el fondo también merma la inyección correcta de recursos, la inversión del Estado en la focalización de los programas y proyectos. Entonces, claramente es un requerimiento desde los estudiantes, pero tiene una sintonía con la ciudadanía brutal, digamos. Ernesto, ahora hablando un poco ya de las características de esta muestra, ¿no? Tenemos lo que es sexo, también lo que es lo que podríamos definir el estrato social a través de lo que son los ingresos
del dinero. Claro. Cuéntanos respecto a ello también. Bueno, con respecto a las 400 personas encuestadas, un 51% fue de sexo femenino, casi un 49% masculino. Con respecto a los tramos de edad, podemos decir que el segmento más significativo fue de 30 a 44 años con un 30,5%, ¿ya? Pero se parte la encuesta a los 18 años y también se encuestan a personas de 60 años y más. La variable sexo y la variable edad están determinadas por las cuotas del INE para la comuna, no es un tema nuestro aleatorio ni digamos improvisado. Y cuando se le pregunta abiertamente con los niveles de ingreso, el nivel de ingreso más recurrente, casi con un 37%, es de 300 a 600 mil y tiene mucha sintonía porque la media regional anda a los 4 y algo, por lo tanto, claramente esa media también se ve reflejada en los ingresos capturados por los encuestadores. Sí, ahora, el tema, ¿qué podemos considerar clase media en estos días? Eso ya es otra... Claro, porque también tiene que partir, solamente para hacer un punto ahí, que la región del Maule también tiene uno de los sueldos a nivel país más bajo de Chile, entonces claramente la clase media podría andar en los 500 mil pesos en el Maule y quizás en una región como Concepción o Santiago claramente estarían en un segmento más bajo, digamos. Ernesto, ya vamos a ir analizando e ir desmenuzando, porque son varias cosas también, y aprovechar también de indicarle a la gente que vamos a dedicar gran parte de este primer bloque, quizás parte del segundo, para analizar este estudio y también analizar un poco de la contingencia política. Pero comenzando con esto, el primer resultado es que el 54,8% de estos encuestados cree que Chile se encuentra entre los países más corruptos de América Latina y que este problema también ha aumentado en los últimos años. Cuéntanos respecto a qué factores han, crees tú, incidido en esta percepción de la ciudadanía. Sí, lo que pasa es que, bueno, voy a sacar a colación un tema que se escapa un poco a la lógica del estudio, pero sí puede explicar lo que me pregunta. Crecimos en Chile escuchando que nosotros éramos como los jaguares de Latinoamérica y el país más transparente y que las policías menos corruptas de América Latina, pero claramente eso era más un eslogan que una realidad en el fondo. ¿Ya? A medida que empezó a dilucidarse este tema, pudimos darnos cuenta que teníamos problemáticas bastante similares en instituciones públicas, en instituciones privadas y también en todas las dimensiones de la sociedad. El rol de las redes sociales en aquello, si bien es cierto nosotros no lo medimos en la encuesta, también es determinante porque no hay que olvidar que, por ejemplo, el caso de Democracia Viva reventó por un medio regional a través de las redes sociales en Antofagasta, en el fondo. Pero volviendo a tu pregunta, claramente la gente en el contexto del mes de julio, en donde ya estaba más o menos toda esta vorágine también que arrojó por el caso de las fundaciones, casi el 55% de la población consideraba que Chile estaba entre los países más corruptos de América Latina. Por lo tanto, cuando de repente visualizábamos países, entre comillas, bananeros, que nosotros los chilenos decíamos, que éramos como los ingleses de Latinoamérica y todo ese cuento autoinventado, digamos, muy ligado a nuestra cultura, cuando se develó esa capa, claramente entramos en la misma lógica, en el fondo. Y la gente así lo manifiesta casi el 55%. 54,8% dice que Chile está entre los países más corruptos de América Latina, lo cual es un dato bastante duro, digamos, por así decirlo. Estamos hablando más del 50%. Claro. Y un 41% que indica que se encuentra en los menos corruptos. Ahora, si miramos esta cifra, yo también analizaba a nivel un poco más internacional, se elaboran cada año rankings donde se mide a través de puntaje el puesto en el cual se ubica un país respecto a la corrupción. Islandia lidera ahí como uno de los menos corruptos y Chile por segundo año consecutivo quedó estancado como en el puesto 27 aproximadamente, que hasta cierto punto se mantuvo debido a que Estados Unidos había aumentado también la percepción de corrupción. Entonces siempre están los países latinoamericanos peleando quizás los primeros puestos y también países de África, ahí también hay algunos que están como en los primeros lugares, ¿no? Sí, a mí, me parece súper interesante lo que planteas, pero siempre he tenido mis diferencias con los rankings, digamos, más que nada porque hay muchas variables que uno no maneja. Claro. Y también... Y va a depender de la idiosincrasia. La idiosincrasia, la cultura, los niveles de transparencia o la gente que decide, derechamente. Entonces, pero más allá de que es un dato muy relevante lo que dice, los Países Bajos claramente siempre han sido países que llevan la delantera en torno a transparencia, calidad de vida, entre otros. Pero claramente Latinoamérica se caracteriza por ser como esa lógica
macondista, por así decirlo, en donde es como este realismo mágico en donde ocurren situaciones que no son muy ligadas a la transparencia. Por lo tanto, para responder tu pregunta y cerrarla, yo creo que si bien es cierto que el porcentaje de entre los países menos corruptos no es bajo, porque llega al 41%, como tú lo dijiste, yo creo que hay que quedarse con la sensación que hay un 55% casi de la población que manifiesta que estamos dentro de la primera línea en ámbito no muy positivo en el fondo. Ahora, Ernesto, ya pasando al ámbito de la empleabilidad, que finalmente hasta cierto punto está muy asociado a la empleabilidad, al tema que tú mencionabas respecto a lo que es la meritocracia. Para un joven, quizás recién egresado de estudios universitarios, estudios profesionales, se enfrenta a lo que es entrar al mercado laboral. Claro. Muchas veces terminan ejerciendo otras labores muy contrarias a lo que digamos estudiaron. Y aquí es donde juega el papel del pituto, el famoso pituto del contacto, del amigo, del papá, del conocido. Y acá igual decidor el dato, 57,6 considera que el pituto se da tanto en el mundo público y privado. Claro, o sea, hicimos una pregunta bien sui generis, por así decirlo, pero queríamos ver dónde se presentaba mayormente, claramente más en el mundo público. Sí. Pero la gente también identifica casi con 58%, 57,6%, que se dan ambos. Lo que pasa es que hay que entender que el pituto asume una dinámica cultural en el fondo. ¿Ya? Yo tengo una proyección como sociólogo, una hipótesis, que yo creo que la gente reclama contra los beneficios hasta que los tiene, digamos. Cuando no los tiene, reclama. Pero cuando están ellos, habitualmente reproduce la misma lógica. Por ejemplo, cuando alguien va a postular un empleo, habitualmente busca a quien conoce ahí, a quien puede llamar. Y eso pasa en todo ámbito. También pasa con el poder. Mucha gente critica el poder, pero hasta que tiene el poder reproduce las mismas prácticas porque hay lógicas propias, digamos. Pero claramente yo podría decir que la lógica de la meritocracia es un aspecto, Matías, y qué bueno que lo sacaste nuevamente a colación, que hay que tenerlo muy presente porque yo trabajo mucho la teoría política en el fondo y desde ese ámbito te podría decir que es relevante para poder fluir bien en el ámbito laboral. O sea, si yo no entiendo bien cómo opera el pituto y el poder, por así decirlo, puedo terminar decepcionado un poco de cómo funciona el mundo laboral. Me pasa mucho con mis estudiantes que ellos piensan que solo por el hecho de tener el título casi lo van a estar esperando casi con una alfombra roja. Claro. Y eso no ocurre. Es un proceso más largo, más complejo. Pero más allá de eso, claramente el pituto aparece como un elemento intrínseco de la dimensión laboral cultural chilena, ¿ya? En donde habitualmente no quedan los mejores, ¿ya? Eso te lo puedes ver en el mundo público, independientemente del gobierno. Aquí no es una crítica a un gobierno puntual, ¿ya? Tiene que ver que es el contacto el que prima a la hora de adoptar un cargo más que las propias capacidades, lo cual desde la lógica de la meritocracia es lamentable. Pero el mundo político funciona con otros códigos, que también hay que entenderlo como tal. No es la empresa privada, ni tampoco la toma de decisiones para la mejora continua de una organización en el fondo. Sí, yo hace muy poco hice un ejercicio que era a través de transparencia activa, uno puede ir analizando y viendo los cargos que ocupan y los sueldos también de ciertas personas. Hicimos eso con lo que era la presidencia de la República en los últimos 3 años. Y se mencionaba ahí un egresado de cuarto medio, sueldo sobre el $1.000.000. Uno se pregunta, bueno, ¿qué competencias puede tener alguien recién egresado de cuarto medio para tener un puesto en presidencia y con ese sueldo, ¿no? Entonces, hay que... Algo hace ruido en eso. Lo que pasa, Matías, es que ahí nos salimos un poco, pero también es importante mencionarlo. Lamentablemente, desde lo político, cuando se llega a gobernar, de repente los espacios se ven como un gran botín a repartir en el fondo. No es muy bonito lo que estoy diciendo. Sí. Pero claramente con las señales que se dan pasa lo que tú dices. O sea, la gente dice, bueno, yo tengo cuarto medio y tengo que trabajar 30 días al mes, 9 horas diarias para ganar 500.000 pesos. Claro, lo mínimo, así. Y este tipo trabaja de 9 a 5, tiene beneficios, tiene bonos trimestrales y gana sobre $1.000.000. Entonces, esa lógica de desigualdad genera mucha merma y mucha rabia en la gente. Una sensación de malestar constante. Por eso también es importante reconocer que en ese ámbito de la política también recoge ese malestar. Entonces, yo creo que es muy relevante depurar ese proceso, porque en la medida que se depuren, claramente la percepción hacia lo político va a ser más coherente, más consistente desde la comunidad, pero también lo veo complejo. No es una cosa de un día para otro. Incluso el presidente Piñera, en su segundo gobierno, decía que él quería eliminar la clase del Estado.
Y en un momento nos encontramos que se sube el avión con su hijo hacia China a hacer negocio. Entonces, ya bueno, ¿en qué habíamos quedado? O lo que dijo el presidente Boric, para no cargar la balanza para un lado ni para otro, que dijo que iba a acabar con los pitutos y en el fondo el sistema político le demostró lo contrario. Claro. Pero la gente, ¿cuál es la sensación de la comunidad a nivel sociológico? Es que esta merma en el sistema público se reproduce más allá de quien nos gobierne. Y eso es lo complejo. Y eso también está medido en la encuesta y vamos a ir avanzando hasta llegar a esa cifra. Claro. Ernesto, hay otro tema que está asociado en donde la gente considera que existe mayor corrupción, ¿no? O midiendo entidades, gobierno, congreso, gobiernos regionales, municipios, empresas privadas, las policías y también lo que es el área de justicia, los tribunales. Sí. Hace una semana más o menos, nosotros acá tenemos una sección que se llama La Voz de la Calle y le consultamos a la gente respecto a la corrupción. Hacen encuestas chiquititas. Sí, mucho más acotadas. Una de las contrapreguntas era, ¿ustedes consideran que la corrupción se da en los niveles o estratos altos del poder o también a nivel local? Nos decía, en ambas. Y acá esto viene finalmente a reforzar esto. O sea, el 67% indicó que se da liderando, ¿no? Dentro de las 7 entidades, el gobierno, mayor cantidad de corrupción. Y para mi sorpresa, yo me esperaba que el segundo puesto lo ocupaba el Congreso, sin embargo lo ocupa el tercero y por una diferencia ahí de unos 6 puntos. Los municipios en segundo lugar. Sí, lo que pasa, a ver, esta pregunta fue planteada en julio, ese es el primer punto. Por lo tanto, el otro día un periodista me preguntó, oye, pues ¿cómo los gobiernos regionales, después de todos los problemas, aparecen en un cuarto lugar, por así decirlo? Y yo le digo, mira, lo que pasa es que la temática de gobiernos regionales saltó posterior a la aplicación de la encuesta. Hay que ser como... Sí, porque ahí tenemos gobierno regional del Biobío, claro, del norte. Claro, y también en alguna medida lo que pasó en el Maule con algunos disrupciones que hubieron en la adjudicación de recursos, en el fondo, de algunas fundaciones. Por lo tanto, bueno, en un primer lugar aparece el gobierno con un 67%. Pero ojo, hay que leerlo bien, porque podría venir un político de derecha y decir, claro, este gobierno no. Yo creo que rasgar vestiduras es complejo cuando usted es oposición, o sea, lo puede hacer, pero es poco honesto, digamos. Pero la gente identifica al gobierno como el Estado, ¿no? Como el Estado, como tal, como tú lo dices, 67%. Como el Ejecutivo, finalmente. En un segundo lugar aparecen los municipios. Hay que recordar que los municipios en Chile, un alto porcentaje, sobre el 80%, están condicionados o están siendo analizados por casos de corrupción. Entonces también es un tema complejo, un tema muy sensible, digamos. Ya han salido harto en el último Ha salido harto y también hay que entender que el nivel de revisión es más compleja. Porque cada municipio tiene su propia lógica, su propia burocracia, entonces... Pero la gente lo identifica como tal y en un tercer lugar aparece el Parlamento. Y en este caso el Parlamento aparece como una de las instituciones menos valoradas por la sociedad. Ahora, llama la atención que el porcentaje más bajo lo tenga las empresas privadas. O sea, a ver, la gente reconoce que en la empresa privada también hay corrupción, pero como no son platas públicas y no esos impuestos... No es tanto el daño. Claro, la gente dice, sí, pero son mis impuestos. Bueno, en la lógica privada se asume que como es plata de él, la gente se mete menos. Pero igual reconoce que hay corrupción en ese tipo de entidades. O sea, no hay que pensar que hay empresarios que se han hecho millonarios con información privilegiada. O dictando leyes. O dictando leyes o evadiendo impuestos. Entonces no hay que perderse en ese tema. O sea, la corrupción podríamos entender que es un eje transversal en nuestra sociedad, más allá de si una empresa pública o una empresa privada, porque ya la encuesta ya da luces de aquello, ¿no? Ahora pasamos al tema de Democracia Viva, que es uno de los más contingentes quizás. Que quizás es una nueva manera de ver la corrupción. O sea, estaban en su momento, ¿no? Inicio del 2010, las boletas ideológicamente falsas, que era financiamiento ilegal de la política. Ahora, esto como que cambió de nombre, es los convenios, las fundaciones. Claro. Y con ello se consulta que si el caso de Fundación Democracia Viva es una práctica generalizada en el país. Claro. Y aquí también hay un resultado considerable, ¿no? Es que lo que pasa es que igual entramos en una pugna interesante que tiene que ver con más Estado o menos Estado. Que es como la izquierda dice más Estado, la derecha dice menos Estado. Bueno,
Si usted me pregunta a mí, yo creo que lo mejor sería un Estado que hiciera bien las cosas, más allá si es más grande o más chico en el fondo. Ese es el tema de fondo. O sea, cuando los gobiernos regionales o nacionales traspasan recursos a las fundaciones, es para maximizar procesos. Porque el Estado es imposible que se haga cargo de todo. No sé si me explico. Como una empresa pública no puede estar encima de todo, por lo tanto también deriva a procesos territoriales o de proyectos. Pero claramente el caso de Democracia Viva destapa una olla o una contención negativa en donde se devela que muy probablemente esto es algo que ocurría hace mucho rato, pero claramente el procedimiento fue bastante poco digno, por así decirlo. O sea, una fundación que está creada hace un par de meses, un año, y accede a esa cantidad de recursos. O sea, yo soy representante de la consultora Contexto. En febrero próximo cumplimos 17 años, y yo creo que en 17 años hemos vendido lo que ellos vendieron en 2 meses. Entonces también, claro, te genera sensación como decir, chuta, es complejo, po, porque es como burdo, entramos como en una especie de correlación negativa, porque piensa tú que muchas de estas fundaciones llegaron al poder en un espacio de romper con la lógica del pituto, acceder a través de transparencia, y finalmente cuando se accede al poder se caen las mismas prácticas. Y la pregunta apuntaba a que, ¿usted cree que el caso de Fundación Democracia Viva es una práctica generalizada en Chile? Y un 49,8% de los encuestados dice que sí. O sea, casi el 50% de la muestra dice que es algo que puede darse de manera más o menos habitual. O sea, ellos son el buque insignia, pero paralelamente pasaron otra. Pasó el caso Lencería, llamado vulgarmente, en la región del Biobío y en otras regiones. O sea, si empiezan a buscar, yo creo que en todos lados cuestan algo. Ese es el tema de fondo. Sí, y considerando también que está asociado, lo mencionábamos, a los gobiernos regionales, que es una entidad nueva, que por primera vez también se escogieron a estas personas que lo encabezaban, y que ahora van muchos de ellos a una reelección, eventualmente, el próximo año. Es que es delicado porque si tú te pones muy complejo en la revisión, puede que nos quedemos sin gobernadores para reelección con varios, digamos. Entonces, yo no estoy diciendo que sean todos corruptos, lo que pasa es que estar encima de todos los procedimientos no es fácil, digamos. Hay jefes de control, hay jefes de gestión, hay jefes de proyectos, pero claro, como son tantos los recursos que se entregan a los gobiernos regionales, y por adjudicación directa de repente son 200 millones, 300 millones, que es un volumen de plata importante, claramente se puede caer de repente en situaciones medias ambiguas en la toma de decisión, que se beneficia a gente que quizás no tiene la experiencia, o derechamente pueden haber contactos familiares, o intereses cruzados, digamos. Y eso es lo que la ciudadanía le reclama a la política. O sea, la gente dice, no sé, ayer escuchaba al senador Castro, no quiero hacerle publicidad a nadie, pero él decía, es que lo que pasa es que los políticos son así. Yo dije, pero ojo, usted también es político en el fondo. O sea, es súper fácil de repente estructurar discursos hacia la política, pero la pregunta es cómo modifico ese procedimiento para que la gente genere mayor pertenencia. Porque llegó toda una camada de políticos nuevos, con un nuevo paradigma discursivo, pero que en la práctica siguieron reproduciendo ciertos elementos muy negativos en el fondo. Entonces lo único que genera en la gente, desilusión, mayor lejanía, y que en el fondo esta cuestión es como, te llegó el momento a ti, y después la torta pasa para el otro lado y nos repartimos la torta otra vez. Entonces es complejo, ese escenario es bastante complejo. Ernesto, vamos avanzando. Hay algunas consultas que están vinculadas en este ámbito a esta creación de la comisión de expertos para la probidad y la transparencia, donde se le consulta si esto, finalmente, la creación de esta comisión va a resolver el tema de fondo respecto a la corrupción en el país. Y aquí no hay al menos mucha esperanza, ¿no? No, nosotros nos reíamos con los estudiantes porque cuando analizamos los datos dijimos un 27%. ¿Y cuánto es la votación dura? El presidente hasta ese momento andaba a los 30 puntos. Entonces, ese 27% dice relación con esos 30 puntos duros de aprobación que tiene el gobierno. Más allá de eso, es bastante bajo. O sea, y es bastante bajo porque, lamentablemente, en algunos ámbitos Chile se ha convertido como en el país de los eslogans. Hay muy buenos discursos, muy buen marketeo de repente, pero no siempre resuelve los temas de fondo. Y quizás también la gente tiene la sensación, lo mismo con esta comisión, que se genera en un momento rimbombante, pero hay que ver cómo va a funcionar en el tiempo, ¿ya? Y qué producto va a tener al respecto. Porque si es creada para que gente se siente una vez a la semana, una vez al mes, a revisar casos, y eso no tiene un impacto comunicacional o de ese tipo, claramente va a quedar en la nebulosa de la opinión pública, en el fondo. Y al respecto también se le solicitó a la gente poner una nota al presidente Boric respecto a su trabajo contra la corrupción.
Claro, en el fondo, bueno, le tocó al presidente esta vez, digamos, porque hubiera estado otro gobierno, lo hubiéramos hecho igual, digamos. Se puso una escala de 1 a 7 como en el colegio, que todo el mundo entiende lo que es de 1 a 7, Sí. siendo la nota 1 muy mala y la 7 la más buena. Y el promedio, la media, digamos, de los 400 encuestados fue nota de 3,5. 3,52, que es 3,5 en el fondo. No, O no sea, se puede redondear ahí. claro, es como dicen en la universidad, es como un morado, digamos, como no un rojo brutal, pero claramente un llamado a atención, que es un ámbito que la gente lo considera importante. Ahora, las encuestas de opinión, cuando tú le preguntas por baterías de problemas, la corrupción aparece casi en los últimos lugares siempre. Pero no es un fenómeno que hay que descuidar, porque tiene que ver también con la probidad, con el cuidado del sistema político. Hay que recordar que nosotros venimos de un proceso político bastante complejo. Desde el 2019 a la fecha estamos en una lógica, algunos dicen el péndulo, otros dicen que es la decía total al sistema político. Por lo que dicen las encuestas nacionales, no me quiero adelantar al otro bloque, pero estamos casi a punto de rechazar un proceso nuevo, que seríamos, ojo, y este dato es súper importante, y aquí termino porque si no voy a estar contando todo, que si Chile rechaza o vota en contra mayoritariamente en diciembre, sería el primer país en el mundo que rechaza 2 procesos constitucionales seguidos. O sea, seríamos, no sé si la hazme reír, algunos han dicho no la hazme reír, no sé. Yo creo que sería una experiencia no muy positiva desde el ámbito político, porque habla de una inmadurez desde la institucionalidad y de la opinión de la gente. Pero ojo, la gente reacciona de esa manera porque también el soporte institucional no está a la altura tampoco. Claro. Entonces, como una respuesta a un mal procedimiento en el fondo. Ernesto, bueno, un tema que vamos a estar abordando un poco más adelante, así que también a la gente les pedimos un poco de paciencia, Sí. y que también se sumen a comentar este tema que estamos abordando sobre corrupción, la última la encuesta del Centro de Estudios Contextus. Con esto vamos a ir a una pausa, pero se les consulta también a las personas respecto a medidas efectivas para combatir, en este caso, la corrupción. 37,8 indica 37. 37%, sí. 37% inhabilidad, perdón, corrupción, cárcel efectiva. Cárcel efectiva e inhabilidad para optar a cargos públicos con un 34,8%, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, Aquí se podía seleccionar una sola, ¿cierto? sí, Al responder. sí, Ya, la más importante. ya, No era una multiopción. ya. Frente a eso, casi un 40% quiere como penas punitivas, así como por así decirlo. Y ahí también te demuestra cómo nuestro país ha vuelto al centro. Para el 2019, para el estallido social, se produjo un ala más de izquierda, más ciudadana, más ligada a las demandas sociales, digamos. Pero el país, Chile es un país tradicionalista. Y yo no es que, yo le decía a un colega una vez, lamentablemente somos todos generales después de la guerra. Pero yo la primera pregunta que me hizo fue que cuando pasó el estallido social, vamos a ver si después de este proceso dejamos de ser tan tradicionales, y finalmente lo único que se proyectó es que el aspecto identitario es más importante que la renovación, en el fondo. Y eso no, más allá de la votación del rechazo, no estoy hablando de, es cosa que vaya de los territorios, los campos, y te des cuenta cómo opina la gente. Los paradigmas de opinión son muy tradicionalistas, ¿ya? Muy conservadores. Muy conservadores, Sí. o sea, los más progresivos están en la urbe y en algunos segmentos nomás, porque tampoco es toda la población. Pero volviendo a la pregunta, 37% cárcel efectiva para los casos de corrupción, ¿ya? O sea, la gente quiere ver a los corruptos presos, ¿ya? Bueno, lamentablemente en el Maule han habido situaciones de algunas ex autoridades que están en esa situación que es bastante complejo, o sea, yo lo veo por el factor humano, más allá de la ley tendrá que operar, digamos. Con un 34,8% aparece inhabilidad de por vida para optar a cargos públicos, eso también es importante. Asimilando que en el mundo público tienen que estar los mejores, si más encima han tenido problemas jurídicos, ni se acerca al mundo público. Eso también la gente lo pide. Ni postule, no sea candidato a nada. Claro, porque en el fondo aparece como un bolsón, como una posibilidad que haga lo que haga, voy a llegar igual. Y eso es una muy mala señal. A nivel organizacional es muy mala señal. O sea, no está resolviendo nada. Y en un tercer lugar, casi con un 14%, 13,8%, mayor y mejor fiscalización de la Contraloría. A ver, la Contraloría es un ente súper importante, pero tiene tanta demanda y con funcionarios tan acotados que muy probablemente hay muchas cosas que deja pasar, no por inoperantes, sino que no tiene la cobertura para hacerlo. ¿Qué pasa con la Fiscalía, con el Ministerio Público? La también? Fiscalía, O sea, de repente un fiscal, conversábamos no sé, hace un tiempo. en teoría debería tener 100 causas y tiene 400, Claro. por ejemplo. Entonces dice, bueno, la Fiscalía es poco operante, pero no tiene que ver con eso. Pasa en todas las instituciones
que hay demanda de recursos profesionales y recursos humanos. Bueno, Contraloría no se escapa aquello, pero la gente también dice que debería tener un rol más efectivo y llega a un 14%, pero volviendo a la primera variable, cárcel efectiva es lo que pide la gente. O sea, y eso fíjate que no solamente pasa en corrupción, también pasa en seguridad pública, cuando la gente, un tipo entra a robar, la gente dice que lo quiero ver preso, no lo quiere ver reinsertado, no lo quiere porque como que no cree en ese proceso. Entonces frente a esa lógica como de malestar social que le llamo yo, claramente las penas punitivas, las jurídicas son muy adheridas a la gente, por eso los discursos populistas son muy bien arraigados. De repente pensemos un poco en algunas propuestas de Kast, ¿ya? Entonces, sin hacerle campaña a nadie, yo estoy hablando netamente en el tema político, creo que ese discurso quizás está siendo muy bien recibido por la comunidad, lo cual es un poco preocupante, sí. Ernesto, vamos a hacer un corte comercial, 22 horas 35 minutos, nos separamos aquí, en breve volvemos a la última palabra. Siendo las 10 de la noche con 37 minutos, regresamos a la última palabra. Seguimos conversando con Ernesto Reynoso, sociólogo de Contextus. Vamos ahora a lo que tiene relación con... Bueno, hablábamos de la pena de cárcel. Quizás uno de las medidas que se tomaron en su oportunidad con el caso Penta, con estos dos empresarios, fue las clases de ética, lo cual indignó mucho a la ciudadanía. ¿Hay un sentimiento, crees tú, de impunidad hasta cierto punto con las personas que están vinculadas a la corrupción? O sea, sí, totalmente. O sea, hay un sentimiento de rabia, de desidia, de, no sé, de crispación. Podríamos tirar 10 conceptos más, digamos, pero... Lo que pasa es que con respecto al tema de las clases de ética fue un tema burdo, digamos, fue una burla para toda la gente. Tú tienes que pensar, Matías, que hay gente que le cierran el local porque no dio una boleta por 2.000 pesos. Y estos tipos frente a millones de pesos fueron a tomar clases como cualquier estudiante con cafecito los sábados en la mañana y atendidos como reyes. Entonces, claramente volvemos a esa imagen de un país de primera y segunda clase en el fondo. Lo cual es una muy mala señal porque, bueno, yo como sociólogo siempre digo, desde la lógica de los derechos humanos, por así decirlo, no en el sentido político como tal, sino que en todo el ámbito de ocio, recreación, acceso a la cultura, trabajo, es súper importante que la gran mayoría de la gente tenga las mismas posibilidades. Yo creo que eso es importante. Y frente a ese tipo de actos, lo único que te demuestra que si no tenéis los recursos para hacerlo, estáis presos, y si tenéis los recursos, hay salida alternativa, lo cual es una pésima señal, pensando que siempre estamos en la lógica de ser un país desarrollado, o esta lógica chauvinista de los jaguares de Latinoamérica que en el fondo es como un cuento, un chiste malo, ¿no? En el fondo. Ahora, Ernesto, vamos a ir avanzando también en esta encuesta. Respecto a esta escala Likert que se lleva a cabo, dice: la corrupción en Chile es algo característico y va a suceder independientemente de quién esté gobernando. Claro, esa afirmación que dice que la corrupción va a estar presente, más allá del gobierno de turno, izquierda, derecha, centro, o donde sea, llega casi el 84%. Por lo tanto, lo que hablamos al comienzo, o sea, quizás este elemento de la corrupción se ha enquistado en el sistema político y la gente también lo ve de esa manera. O sea, estamos hablando de que de 10 personas, entre 8 y 9 consideran que la corrupción va a estar presente más allá del color. Y lamentablemente han habido ejemplos prácticos que han demostrado que ha sido así en el fondo, lo cual es lamentable en el fondo, ¿ya? Con respecto a esa. Quizás yo me adelanto con la próxima. Sí. Después dice, en Chile siempre ha existido la corrupción, la diferencia es que ahora se sabe, y esta es brutal, esta llega al 97%. O sea, el 97% de los encuestados considera que en Chile siempre ha habido corrupción y ahora se sabe. Ahora, en ese proceso los medios de comunicación masivos, me refiero a las redes sociales, cumplen un rol determinante. Porque yo siempre pongo el mismo ejemplo. Hace 20 años atrás uno esperaba, no sé, por Red Maule en la noche, cuando era público, no había cable, y era el 90% de los ciudadanos que lo veía. Hoy día una persona pesca un teléfono, hace una denuncia ciudadana y puede ser un hito frente a algo que después puede ir creciendo.
Entonces, claramente, el tema de saber la información hoy en día es brutal. O sea, algunos analistas políticos a nivel país dicen que el objetivo de cualquier empresa es la transparencia. Porque en algún momento, si tenía alguna pana, se va a saber. No sé si me explico. Entonces, si, no sé, pues si chocaste con alcohol o golpeaste a una pareja o le quedaste debiendo a alguien un cheque, eso en algún momento se va a saber. Hoy día tú googleas algo, yo coloco tu nombre y me aparece tu root, me aparece todo. Y eso le pasa a todos ciudadanos chilenos. No es que no sea un psicópata ande buscando a la gente, pero sucede. Sí. ¿Me entiendes? ¿No? El rutificador, otro elemento. Entonces, las redes sociales han jugado un rol determinante en que los casos de corrupción han salido a la luz pública, no solamente en Chile, también en el mundo. Hay muchos casos que han salido como, incluso situaciones así como romántica, infidelidad y otro tipo de cosas. Y varios también a través de la prensa, ¿no? Nos referimos quizás no a esta prensa del registro diario, claro, de noticiero, sino medios que han llevado a cabo investigaciones en un periodo de meses. Claro, o sea, investigaciones regionales. Ahora se han abierto estos espacios y solamente pongo un ejemplo. Me acuerdo que lo conversamos con mi estudiante en clase cuando se dijo que había muerto José Luis Perales. Sí. Y hasta CNN Mundial dijo, se murió en español obviamente, se murió José Luis Perales y a las 3 horas se están diciendo. Bueno, eso también nos demuestra que hoy día la posverdad está muy presente, esta interpretación de la información, pero aparecen los medios locales como una alternativa bastante creíble y, como dices tú, pueden ser elementos de denuncia significativos. Y finalmente, cuando cerramos la encuesta con la escala Likert, preguntamos, los concursos públicos en Chile son muy poco transparentes, y nos encontramos que casi el 80% de la gente también considera que sí. Entonces, lo que hablamos en un momento, yo cuando era estudiante, hace 20 años atrás, más de 20 años atrás, yo creía en la meritocracia. Después, cuando empecé a trabajar, claramente hasta el día de hoy me sigo forzando, sin duda, pero también en el mundo laboral van desarrollándose otros códigos. Entonces, frente a eso, uno también tiene que entender que lamentablemente en Chile la gente ve un concurso público en el diario y dice, ¿para qué voy a postular si en realidad capaz que esté listo? Bueno, esa sensación, esa opinión es muy transversal, ¿ya? Y yo creo que, pucha, si una persona hace el esfuerzo, en la universidad me pasa que tengo muchos estudiantes que son primera generación en la universidad. Los padres hacen un esfuerzo enorme, más allá de la gratuidad. ¿Por qué? Porque el gasto diario de ellos es tremendo. Entonces también es triste de repente sentir que hay familias que hacen un esfuerzo brutal y no puedan acceder a estos espacios laborales que son dignos para todo desarrollo humano en el fondo. ¿Me entiendes? Bueno, parte de lo que ha sido esta investigación impulsada por Contextus en la comuna de Curicó. Pueden visitar la página web de Contextus para ir encontrando esta y otras encuestas también que se han llevado a cabo. Antes de pasar a la otra materia ya más contingente a nivel nacional, invitar a la gente a participar en esta nueva versión, Cuentos Cortos Dr. José Illich Toro, quinta versión adulto, tercera escolar. Grandes premios esperan ahí a quienes quieran participar de este concurso literario. Podrá encontrar las bases en nuestras redes sociales de Facebook, también solicitar las presenciales impresas en las sucursales de TV Cable Loncomilla, Multicom Maule y por supuesto al correo que aparece en pantalla, cuentoscortos30@gmail.com. Premios que van desde los 250.000 pesos el primer lugar, decreciendo hasta una mención honrosa de 50.000 pesos. Plazo de envío de los escritos, 31 de diciembre. La ceremonia se efectuará en abril de 2024. Volvemos al estudio. Vamos ahora con lo contingente respecto a lo que fue ayer, la entrega de propuesta de esta nueva propuesta de constitución que llevó a cabo un grupo de consejeros electos por nosotros, ¿no? Y también una comisión experta que comenzó a trabajar más o menos en el mes de marzo aproximadamente. Según los sondeos, CADEM, Pulso Ciudadano, indican que las personas se estarían inclinando hasta el momento a votar en contra de la propuesta. Y se cambió la terminología de rechazo, ahora es en contra. A favor en contra. A favor en contra. Y ya pronto va a comenzar el proceso de campañas, que hasta el 14 de diciembre. Comienzan ahora, creo, el 17 de este mes. ¿Cómo se van a ir, consideras tú, viendo estos resultados? Principalmente que semana a semana van a estar
me imagino las encuestas los días domingos, al parecer CADEM da a conocer sus resultados. Sí. ¿Se van a ir estrechando o se van a ir polarizando? Bueno, hacer proyecciones siempre es un riesgo, ¿ah? De repente pasa que las encuestas le chuntan medio a medio y de repente falla, pero siguiendo la lógica de las encuestas nacionales, yo creo que es muy probable que se vayan acercando las diferencias. O sea, algunas hablan de 30-70, yo creo que eso no va a ocurrir, digamos. Yo creo que a nivel proyectivo lo más probable es que la variable en contra, lo que nos dice la encuesta el día de hoy, que la variable en contra tiene 50-52 puntos. Ha ido subiendo en las últimas semanas, ¿no? Claro, pero la variable a favor no va a estar en los 30 puntos, muy probable que llegue a los 45, 48. Yo creo que eso va a pasar, va a ser algo con 5 puntos a lo mejor. Puede que me equivoque, uno juega con la información que tiene siempre. Pero yo creo que esa diferencia va a ser 5 puntos, pero si se da la lógica, Matías, debería ganar la opción en contra. Eso es lo que debería pasar. Ahora está todo el tema vinculado a las campañas, cuáles van a ser las posiciones que van a ir tomando los partidos, los movimientos políticos también. Hay incluso, veía declaraciones ayer del propio senador Rojo Edwards, que es de Republicano, el diputado Johannes Kaiser, que es de Republicano, que indicaron ya iban a votar en contra. El PDG, si bien Franco Parisi indicó votar a favor, hubo algunos diputados que también están tomando su propia decisión, anunciaron iban a ir en contra. Por parte de Amarillos, ya indicaron también Evelyn Matei, que al parecer se está retractando, está entre que sí que no. ¿Qué tanto podrían influir las figuras políticas en ejercicio hasta cierto punto en la decisión de ya ir indicando cuál va a ser su opción de voto? O sea, yo creo que van a influir, pero poco. ¿Por qué? Porque hay un festival de posiciones, en el fondo. Y si tú haces una ecuación de la distancia de la gente hacia el sistema político, y cuando ya tiene una decisión más o menos madurada, es muy probable que, claro, se acerquen estas posiciones, me refiero al favor en contra, pero ya más o menos está el camino más o menos claro. O sea, no es casual que Evelyn Matei hoy día diga que está a favor, pero hasta la mitad, digamos. Entonces, ahí también te da luces de lo que se puede estar proyectando, porque nadie quiere asumir la derrota política. O sea, ni la derecha ni la izquierda. Ahora, una tesis que tengo yo al respecto es que gane la opción que gane, para mí no triunfa ningún sector político. Lo que va a triunfar finalmente, si gana el en contra, para tener una idea definida, va a ser que va a ganar la molestia y la desidia de la gente hacia lo político. O sea, nadie podría proyectar que si gana el en contra va a ser un triunfo para el gobierno, porque eso sería un error, no leer correctamente lo que está pasando. Ahora, si llegase a ganar el a favor, claro, podríamos atribuir un tema un poco a Kast, pero eso lo veo más poco probable, porque también hay mucha gente de derecha que está votando en contra. Incluso más, según la encuesta, el interés por el texto actual es menos importante que hace 3 meses atrás, ¿ya? O sea, los analistas políticos dicen que este proceso ha tenido mucho menos energía en relación al proceso anterior. Fue más cerrado también. Fue más cerrado, tuvo menos participación ciudadana. Quizás fue más correcto en lo técnico, por así decirlo, en lo que se vio, ¿ya? Claro, porque hubo gente más preparada, a lo mejor nadie se disfrazó, ni votó desde la ducha, ni todos esos eventos bien parafernálicos que ocurrieron en el proceso anterior, el cual se rechazó, pero en este caso, esa distancia de la gente con lo jurídico es lo complejo. La gente no entiende lo jurídico. Incluso es más, apelando que en Chile la gente lee muy poco, es probable que cuando el texto se lea, yo tengo la proyección que se va a leer menos que el anterior. Entonces, ¿cómo va a votar la gente? Por las redes sociales. Pero no creo que hayan estos rostros anclas, sino que va a ser en torno a una decisión de malestar, digo yo. O sea, como en realidad nuevamente con esto, alguna gente dice que hay fatiga electoral hacia lo constitucional. Y yo creo que es cierto. La gente quiere descansar del tema constitucional un rato, no quiere ver temas estructurales, la gente no quiere preocuparse de un artículo que diga una palabra, que cambie. La gente lo que quiere es un carabinero en la esquina, quiere reactivación económica, quiere tener la seguridad que su hijo pueda estudiar y que su hija pueda ir a bailar a la noche y no la asalten. O sea, tenemos una pugna entre la demanda cotidiana
y la demanda estructural que plantea la Constitución. Por lo tanto, ellos están transmitiendo en frecuencia AM en Rusia. Corren por veredas completamente separadas. Entonces, esa falta de sintonía con los ciudadanos claramente le va a jugar una pasada, y si se da esa lógica que estamos generando como hipótesis, claramente el en contra corre a favor de triunfar en diciembre. Ernesto, el año pasado, no recuerdo, fue después del plebiscito de salida donde se rechazó la anterior propuesta, y escuchaba a Mirko Macari. Decía, bueno, si se va a convocar a otro proceso, porque recordemos que fue el en contra, y prácticamente 2 días después el presidente Boric anunció que se iba a convocar, iba a instar en este caso al Congreso, en ese entonces Álvaro Elizalde en el Senado, que era el presidente, y Vlado Milosevic, a comenzar las negociaciones para impulsar otro proceso. Mirko Macari decía, si viene otro proceso, lo más probable es que el chileno está en la parada, decía él, de mirar. Un consumidor que mira, que es un poco regodión, que quizás tampoco le va a atraer mucho lo que presenten después, porque se ve todo de manera muy personal, más que colectivo, ¿no? O sea, sí, cómo esta propuesta me puede perjudicar, más allá de cómo le podría quizás beneficiar al resto. A eso iba asociado su comentario. ¿Cuál es el análisis que haces tú también desde el punto de vista social? Yo creo que es cercano a eso. O sea, yo lo digo públicamente, yo soy un admirador de Mirko Macari, en el fondo, porque si bien es cierto que viene del mundo del periodismo, tiene un olfato político tremendo, o sea, es brutal. Yo lo admiro mucho, pero más allá de esas referencias públicas, digamos, sí, pues ya no somos ciudadanos, somos consumidores en el fondo. Y la política también se ha convertido en un producto de consumo. O sea, imagínate que los mismos discos los que aparecen en la política son resultado de un producto de consumo. Pensemos en la Pamela Giles, el mismo Johannes Kaiser o el diputado de la Carrera. O sea, aquí cada uno corre, ya no hay una lógica de conglomerado. O sea, hay una lógica de decir, bueno, ¿cuál es mi cálculo electoral para ver en qué me beneficia a mí? Y en ese sentido ya no espero que venga el periodista, sino que tengo un teléfono que me lo coloco encima y me empiezo a grabar en el fondo. Entonces, claramente el tema es mucho más líquido hoy día. La lógica del consumidor también se aprecia como la lógica de los ofertones, pero yo creo que la demanda aquí sustancial es, de una vez por todas, va a ser complejo, no es fácil. Yo lo digo desde afuera y del discurso, que la política se empieza a preocupar de temas que sean realmente demanda de la gente. Yo creo que eso es fundamental. Yo creo que nosotros nos embolinamos un poco que un documento constitucional no iba a arreglar todos los problemas del mundo. Yo creo que también nos equivocamos un poco ahí, siendo súper realistas. O sea, cambiando la Constitución, claro, iba a generar un piso de base, sin duda, para conversar y para planificar. Pero claramente hay temas que son dimensiones culturales, otros temas más inmediatos del mundo del consumo. Incluso ayer escuchaba a Max Colodro, que es también analista político, sociólogo, doctor en filosofía, y él decía que el estallido social se produjo porque la gente está tan habituada al consumo que es como una droga. Entonces, cuando la gente no tiene acceso a la droga, o sea, a consumir poco, reclama y revienta. Bueno, es una tesis bien loca, pero si uno lo mira como maquiavélicamente, también tiene algo de sentido en el fondo. Como lo que dices tú, dejamos de ser ciudadanos y somos consumidores. Y queremos que el tema funcione, queremos tener actividad, queremos tener tarjeta, queremos pagar crédito, queremos posibilidad de endeudarnos, de comprar una casa, de cambiar el auto, de irnos de viaje para afuera. Entonces, eso está muy internalizado. Y el ámbito ciudadano finalmente son como prácticas de resistencia. A mí me pasa mucho que por mi ámbito profesional veo muchos colegas haciendo trabajo como resistencia con la junta de vecinos, el tema comunitario, pero lamentablemente son voces que están ahí resistiendo ante lo macro, lo cual es súper valorable desde lo político, pero claramente la demanda de la gente apela a otras cosas y la política ya tiene que empezar a leer eso, porque se está debilitando cada vez más. Y yo no sé, pasando por la fragilidad institucional que tenemos como país, ¿ya? La no creencia en las instituciones, un sistema político deplorado, digamos, lo que se puede proyectar a futuro puede ser bastante preocupante, más allá de quien no gobierna. ¿Por qué? Porque los efectos de luna de miel en lo político cada vez duran menos. ¿A qué me refiero? Hace 15 años llegaba un presidente y estaba 8 meses con la nube rosa, como le llaman. Hoy día un político puede estar 2 meses. A Boric le duró 2-3 meses. 3 meses. Entonces, si tú piensas, después que terminó el plebiscito, el mismo Mirko Macari, el anterior, cuando se rechazó, dijo, aquí se acabó el gobierno. Quedan 3 años de aguantar nomás, 3 años y algo. Bueno,
esa tesis también tiene mucho sentido. Ahora, ¿cómo eso también se va viendo con una sociedad que es mucho más rápida, que quiere o necesita información de manera más express? Uno a veces escucha algo en la radio, busca en redes sociales, coteja, más inmediatista, ¿no? El tema de ya quizás que lo quiero para ayer. Es una sociedad también que demanda más inmediatez también a las mismas autoridades, en procesos muchas veces que son a largo plazo, discusiones de leyes que muchas veces son a largo plazo. Sí. El tema también que mencionaba, el tema del dinero. Llegar a los 500.000 pesos al finalizar el periodo de gobierno, finalmente va a ser antes, porque ya está proyectado para el otro año. ¿Cómo lo observas tú también? O sea, la necesidad y la exigencia de la gente de que sean cosas, ojalá, para ayer. Bueno, lo que pasa es que en este modelo social de consumo, neoliberal, como lo querés llamar, se producen ciertas patologías, digamos. Nos decía el mismo economista chileno Magnef, que decía, este modelo económico-social trae patologías sociales. Y la ansiedad es una de ellas, porque la gente piensa que las demandas ciudadanas tienen que ver como ir a comprar a Falabella. Voy con mi tarjeta, me encalillo y lo pago con varias cuotas. Bueno, los procedimientos sociales no tienen que ver mucho con eso, porque como tú bien dices, son a largo plazo, a mediano plazo, los proyectos de ley, ponerse de acuerdo, ¿me entiendes o no? Entonces, y también dejar de mirarnos el ombligo y ver que las temáticas ciudadanas sean convocantes y también incluyan a más gente. Porque la gente dice, a mí me tocó, cuando trabajé en la Intendencia hace unos años atrás, en seguridad pública, a barrio que iba en la región, la gente decía, quiero una comisaría en la esquina de mi casa. Bueno, eso es imposible. Por eso te digo, o sea, ¿cómo hacemos que este individualismo se haga proyectivo y en una lógica de consumo altamente difícil? Yo creo que la política ha cedido a esa lógica de consumo, por eso aparecen los discos, aparecen los ofertones, los populismos de ambos lados, ¿eh? Porque el otro día analizando con mis estudiantes de opinión pública decía, bueno, los populismos de derecha, sí, pero la izquierda también ha tenido rayos de populismo. Recordemos el estallido social. Todo era funable, si la fiesta del chancho no se podía hacer más allá de la pandemia porque iban a comer carne, entonces, ¿cómo íbamos a comer carne? Entonces, entramos como de tradicionalismo absoluto al liberalismo. Y después nos dimos cuenta que ni uno ni otro. O sea, los dos mundos caen en populismo. Eso hay que dejarlo súper claro. Y el tema también es, claro, el populismo que finalmente es buscar soluciones sencillas hasta cierto punto a problemas que son complejos. ¿Cómo va avanzando también ese discurso? Se está instalando y, claro, al momento de que eventualmente ha pasado, llegan al poder, no sé, citando quizás al caso de Milei, ¿no? Argentina, que esté muy en boga, que pasó a una segunda vuelta y con el discurso de que iba a acabar con la casta política. Bueno, se ve en segunda vuelta y finalmente tiene que ir a buscar apoyo a la misma casta que él indicaba iba a acabar, ¿no? Con Patricia Bullrich, que finalmente... Claro, lo que pasa es que el tema de Milei, bueno, él es parlamentario, pero es un fenómeno comunicacional sin duda, ¿no? O sea, él entre las capas que más se informan a través de las redes sociales. Y la gente que votó por Massa finalmente, que fue el primero, que las encuestas fallaron un poco, pero hasta por ahí nomás, porque en ningún momento dijeron que Milei perdía, solamente se equivocaron de posición. Ahora, también es cierto que en Argentina pasó un fenómeno bastante particular. El gobierno colocaba en el transporte público, bueno, si usted vota por este personaje se van a acabar las tarifas beneficiosas para usted. Entonces claramente había un condicionamiento estatal frente a la votación, hay un intervencionismo político. Pero más allá de eso, claramente, como tú bien dices, Matías, el tema de esta lógica mercantil en la política está muy presente, está muy ligado a los populismos. Estamos en un hemisferio que está muy ligado a la izquierda, pero lo que nos está proyectando es que puede que vuelva a la derecha, ¿ya? Y eso es un fenómeno, bueno, hay algunos que dicen que no es péndulo. Bueno, yo creo que es péndulo. Esta lógica de que, bueno, no me gusta, lo cambio, la lógica del consumo. Sí. Y veo lo otro, ya no me gusta, pero vuelvo a lo anterior. Entonces, no resolvemos nada. Un pimponeo, estamos siempre en la superficie, no resolvemos nada. Pero es complejo, ¿por qué? Porque pasa que una proyección en lo político a nivel institucional o de un candidato puede que no traiga réditos políticos electorales. Eso es lo complejo. Entonces tú tenés que tener dos elementos. Salir electo, estoy empezando en la política electoral, salir electo y paralelamente jugar con este medio. ¿Por qué? Porque tú puedes proponer algo súper de fondo, súper a largo plazo.
pero eso es muy tibio para la gente. No sé si me explico. Sí. Entonces tienes que tener la habilidad política para moverte en esos dos mundos, o sea, salir electo, plantear temas que sean importantes, pero que sean evidentes en el tiempo, que se puedan materializar comunicacionalmente, que puedan ser proyectos de ley, o ideas de proyectos de ley, o mejoras continuas pensando en un alcalde, infraestructura, seguridad pública. O sea, es un tema muy interesante, muy a fondo, pero hay que entender que la política como sistema también está inmerso en un contexto social neoliberal y no se escapa esa dinámica en ningún caso. Perfecto. Ernesto Reynoso, sociólogo, director del Centro de Estudios Contextus, conversando esta noche sobre lo que era este último estudio respecto a la corrupción y también analizando la contingencia política nacional. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, esta Matías. noche. También a ustedes, dejarlos invitados este día viernes, como todos los viernes, de ahora en adelante tenemos evento en Arena Canal 30, show completamente gratuito para grandes y pequeños. Accede acá a este show Música Ranchera. Tendremos este día viernes con el grupo musical Trono de Reyes. Todos cordialmente invitados. Se abren las puertas a las 20 horas. Podrán ver las pruebas de sonido también de esta agrupación, comercializar estos productos que tienen los emprendedores en este espacio de la Fundación San Javier Emprende y mucho más. Hay premios también. Así que todos invitados para este viernes Trono de Reyes acá en Arena Canal 30. Yo por mi parte me despido, 23:02. Nos vemos mañana en el matinal más positivo. Chao, chao.